Nuevamente un saludo cordial a cada uno de ustedes. Feliz Santo Sábado, queridos hermanos. Vamos a poder estudiar lo que estábamos estudiando sábados anteriores y no hemos podido concluir con el tema. Y más que todo ahora vamos a poder repasar y poder ver algunos aspectos los cuales no hemos visto en anteriores sábados, queridos hermanos. Entonces vamos a repasar, vamos a ir con la palabra de Dios para poder ver lo que Dios ha dicho a través de su palabra en cuanto a la condición del hombre. Si nos acordamos, ¿qué es pecado según la Biblia, hermanos? Transgresión de la ley. ¿Y en dónde se encuentra? Primera Juan 3, 4. Ahí nos dice que pecado es infracción de la ley o transgresión, que es un sinónimo, la palabra infracción y la palabra transgresión. Entonces nosotros hemos aprendido primeramente que el pecado es transgresión de la ley de Dios y nos está hablando de los 10 mandamientos y nuestra condición al nacer, nacemos con las tendencias y con la naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros nace con esa condición, hermanos, primeramente. Entonces esto hemos visto anteriores sábados y también hemos visto los textos Salmos 51:5, Salmos 58:3, Isaías 48:8 y hemos visto realmente que la doctrina del pecado original no es una doctrina bíblica, sino es una doctrina católica que muchos tristemente lo están predicando hoy en día. Entonces, de acuerdo a ese texto de Juan, 1 Juan 3:4, realmente nosotros hemos podido estudiar a la luz de la Biblia y también lo que dice el espíritu de profecía. Y así hemos visto las tendencias cultivadas, hemos visto las tendencias heredadas, que cada uno de nosotros hereda esas tendencias al poder nacer, que ninguno de nosotros nace pecador, sino solamente nacemos con las tendencias del pecado. Eso es lo que hemos visto, hermanos. Y también hemos visto en cuanto a la naturaleza de Cristo. Entonces ahora vamos a ver algunas citas bíblicas y también de los testimonios para poder corroborar, hermanos. Entonces vemos que cuando Cristo viene a esta tierra tenía dos naturalezas. Su naturaleza divina desde la eternidad, Él era uno con el Padre, pero unas personas separadas del Padre, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender, que cuando Cristo viene, Él ya era Dios. O sea que cuando Cristo está en la tierra, Él seguía siendo Dios. Porque muchos dicen que cuando Cristo vino, ya no fue Dios. Pero cuando Cristo estaba en esta tierra, así como hombre, Él era Dios. Entonces su divinidad ha unido con su humanidad. Que su divinidad ha unido con la humanidad, la cual nosotros nacemos. Entonces su divinidad se une con la humanidad. Es como si se revistiera. La hermana White, la mensajera del Señor, siempre usa esa expresión, que la divinidad de Cristo se unió con la humanidad, que la divinidad abrazó a la humanidad, que el Verbo se hizo carne, y hemos visto que el Verbo representa a Cristo Jesús, que Él se hizo carne, y eso también lo vimos, y también hemos visto Isaías 9:6, cuando la palabra de Dios nos dice que un niño nos es nacido, que será llamado Príncipe Emanuel. También hemos visto que la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros, que estudiar este tema realmente es tan sagrado como cuando Dios le dijo a Moisés: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Entonces estudiar este tema realmente nos va a hacer entender en qué condición nosotros tenemos que estar en estos últimos tiempos para poder reflejar el carácter de Cristo Jesús, para poder estudiar su vida de Él, para reflejar ese gran amor para con Dios primeramente serle fiel y también para con mi prójimo. Entonces hemos visto que cuando la mensajera del Señor menciona Juan, el capítulo 1, el verso 1 en adelante, vemos que ella dice que Cristo desde la eternidad era una persona distinta,
que no es que Dios Padre creó a Jesús, como muchos predican, sino que Cristo es desde la eternidad, es el alfa y la omega. Entonces eso es lo que hemos visto el anterior, y también vimos que la encarnación de Cristo es un misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuántos misterios hay en la Biblia, hermanos? Hay dos, pero en realidad hay muchos misterios. Si leemos detenidamente, vemos que hay muchos misterios, muchas preguntas que muchas veces no podemos responder, pero sí Dios nos ha dado el espíritu de profecía para poder comprender muchas verdades. Pero aún así hay muchos misterios, pero dos son los que se resaltan más. ¿Cuál es el primer misterio? ¿Y cuáles son sus nombres? Vamos a escribir aquí, para poder recordar. El misterio de la piedad. ¿Y el otro misterio cuál es? Misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad es cómo ha entrado el pecado en el corazón de Lucifer. Porque Dios no es el autor del pecado, sino que Lucifer, primeramente en su corazón había orgullo. Y él ha cometido pecado y ha transgredido la ley estando allá en el cielo. Entonces ese es un misterio que nos habla el conflicto de los siglos, el capítulo 30, el origen del bien y del mal. Ustedes pueden leer todo ese capítulo y se van a dar cuenta que realmente Dios no es responsable en nada del pecado en esta tierra. No podemos culpar a Dios del pecado que hay en este mundo. Entonces ese es un misterio, el misterio de la iniquidad. El otro misterio es el misterio de la piedad. Realmente cómo Dios ha mandado a su Hijo, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es un misterio grande, cómo Dios ha mandado a su Hijo y que Él venga a encarnarse, vistiendo su divinidad con la humanidad, que los dos se abrazaron y en Cristo Jesús estaba la humanidad y la divinidad. Entonces, ese es un gran misterio que nosotros en esta tierra no podemos comprender, pero sí podemos comprender lo que se ha revelado en su palabra. Y como nos dice el Deuteronomio, en Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas pertenecen a sus hijos, o sea, a nosotros. Entonces vemos que, como nos dice en el libro de Amós, el capítulo 3, el verso 7 también, que Dios siempre revela sus misterios, siempre revela lo que Él hace a sus profetas. Todo lo que Él hace siempre revela a sus profetas. Entonces, vemos que dos misterios hay en la palabra de Dios: el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos que al principio ese misterio es lo que no podemos comprender de cómo vino el Espíritu Santo, pero en ese momento estaba ya siendo formado desde el vientre, así como cada uno de nosotros es formado. Entonces eso es lo que hemos visto, y ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, que su divinidad, hermanos, realmente ha influido mucho para que diga el santo ser que nacerá. Entonces, siendo Cristo mismo Dios en la carne, tenía que nacer en esa condición en la cual nosotros nacemos, porque iba a ser distinto, que Él iba a venir como Dios para poder vencer el pecado. Tenía que ser uno como nosotros para poder vencer el pecado. Entonces, ahí hemos analizado Mateo, el capítulo 1 en adelante, la genealogía de Cristo Jesús, para poder entender la gran ley de la herencia. La genealogía de Jesús pueden encontrar en Mateo 1, pueden encontrar en Lucas, el capítulo 3, el verso 26 en adelante. Todo Mateo 1 nos habla de la genealogía de Cristo. Entonces ahí la palabra de Dios inicia diciendo que Jesús es del linaje
de David. Y eso nos habla el libro de Romanos, el capítulo 1, el verso 3, la cual vamos a dar lectura más adelante. Entonces hemos visto que en la genealogía de Cristo, realmente ahí vemos ancestros de nuestro Salvador. Así como cada uno de nosotros tenemos esa genealogía, entonces Jesús también tuvo esa genealogía que cada uno de nosotros tenemos. Entonces ahí vemos que en el verso 16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y en el verso 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces ahí es cuando nosotros hemos sumado 14 más 14 más 14, que nos salen 42 generaciones, las cuales anteceden cuando Cristo nació. 42 generaciones, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Y cada individuo, iniciando en Lucas por Adán, y también iniciando en Mateo, porque vemos que Mateo y Lucas nos narran diferentes genealogías, la cual Cristo nació. En Lucas podemos ver que llega hijo de Adán, hijo de Dios, hasta el último verso de Lucas. Pero en Mateo dice hijo de David, hijo de Abraham. Inicia desde Abraham y así cada uno, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y así sucesivamente narra cada hijo, cada descendiente hasta llegar a David. Entonces hemos visto que Jesús desciende de la tribu de Judá, del linaje de David. Entonces hemos visto lo que dice el espíritu de profecía en cuanto a la genealogía de Cristo. Eso es muy importante, hermanos, para poder entender. Hemos visto también que en Romanos 1:3 nos dice que Jesús, que era el linaje de David según la carne, en el deseado de todas las gentes. Hemos visto lo que la mensajera del Señor explica en cuanto a la gran ley de la herencia. ¿Se acuerdan qué es la gran ley de la herencia, hermanos? ¿En qué consta la gran ley de la herencia para que podamos entender esa palabra, la gran ley de la herencia? ¿Qué es lo que nosotros heredamos al nacer, hermanos? ¿Heredamos el pecado o no? No heredamos el pecado. ¿Pero qué heredamos? Los genes. ¿Heredamos el carácter o no? Muchas veces sí, ¿no? En cuanto a lo físico, ¿heredamos de los padres? Nosotros nos parecemos a nuestros papás en cuanto a los rasgos físicos de la tez, ¿verdad? Un padre realmente es de color, como decimos, negrito. ¿Su hijo puede nacer así, blancón o no? No puede nacer. Entonces, esa es parte de la gran ley de la herencia. Pero también en cuanto a las tendencias al pecado, también consta la gran ley de la herencia. Y la mensajera del Señor dice que hubiera sido una humillación si Jesús se hubiera revestido como Adán antes del pecado. Cuando Adán, antes de caer, bueno, físicamente era hermoso, ¿verdad? Y aparte, él no tenía tendencias al pecado, no tenía propensiones al mal. Adán realmente amaba a Dios con todo su corazón. El pecado, la cual Satanás hizo para que él caiga, no era las tendencias que Adán tenía, sino que él, sabiendo que las consecuencias vendrían, aún así pecó Adán. Eva fue engañada, pero Adán sabía las consecuencias, porque ya estaba la sentencia: el día que comiereis de ese árbol, morirás, le dijo. Pero Adán sabía, y aún así totalmente se entregó, o sea que transgredió la ley sabiendo las consecuencias. No es que el pecado, o sea que las tendencias hacia el pecado de Adán surgieron para que él cayera. Pero después que Adán cayó, todos nosotros nacemos con las tendencias al pecado. No nacemos con pecado, nacemos con esas tendencias. Todos nosotros hacia el pecado tenemos naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Desde pequeños ya
se muestra poco a poco. Cuando crecemos, nuestro carácter se va formando, se muestra de esa manera. Y Jesús también tenía que nacer como uno de nosotros, teniendo esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa. Sabemos que esa palabra, muchos dicen, si tú dices naturaleza pecaminosa, estás diciendo que Jesús también era un pecador. Pero hemos visto que pecado es transgresión de la ley. Pecado no es tener una naturaleza caída. Entonces, eso es lo que explica la mensajera del Señor. Eso significa la gran ley de la herencia, queridos hermanos, que se encuentra en deseado de todas las gentes. Entonces, Jesús, teniendo naturaleza caída, Él ha nacido para poder demostrarnos que sí se puede vencer el pecado estando en una carne de pecado. Entonces, como cualquier hijo de Adán, como cualquiera de nosotros, ha aceptado esa gran ley de la herencia para demostrarnos que sí se puede cumplir la santa ley de Dios. Entonces, esa ha sido la controversia desde el principio, el origen de la gran ley, el origen de la gran controversia, mejor dicho. Entonces, el texto más clave para entender la naturaleza de Cristo se encuentra en el libro de Romanos. Aquí voy a escribir este texto, hermanos, vas a escribir Romanos 8. Ese es Romanos también. Sí, este es Romanos. O sea, lo abreviamos todos los textos. Rom es Romanos. Romanos. DTG es deseado de todas las gentes. Mateo es Mat. Romanos capítulo 8, el verso 3. Y para repetir, hermanos, vamos a ponernos de pie. Yo sé que algunos también están durmiendo, entonces vamos a ponernos de pie para poder repetir este texto. Este es el texto más clave, hermanos, para entender la naturaleza de Cristo. Así como la mensajera del Señor, los pioneros adventistas explicaron Romanos 8:3, Gálatas 4:4, 2 Corintios 5:21, esos han sido sus textos para poder explicar, y más que todo Hebreos 2:14 en adelante, la cual vamos a leer a la voz de 2, 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Hasta la fecha, hermanos, solamente el único que ha caminado sin pecado en la tierra era Cristo. Aparte de Él, nadie más, porque nos dice Romanos 3:10, porque no hay ningún justo, no hay justo en la tierra. Había hombres que han alcanzado la santidad, así como Enoc, porque si Enoc hubiera tenido pecado, Dios no lo hubiera llevado, porque Enoc ha sido trasladado. Pero Enoc ha pecado así como todos nosotros, pero ha alcanzado la santidad. Así como nos habla la palabra de Dios de Elías, cómo ha ido en un carro de fuego. Nos habla también como hombres como José, hombres como Daniel, tener un carácter reflejando a Cristo Jesús. Daniel estando en una tierra, en una nación pagana en Babilonia, José estando en Egipto. Había hombres que han podido alcanzar, hermanos, en el Antiguo Testamento, pero todos nosotros hemos pecado. Entonces, ¿qué era imposible para la ley? Por cuanto era débil por la carne, que nadie había podido guardar la santa ley de Dios, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y ha condenado al pecado en la carne. En otras palabras, que lo que dice la palabra de Dios, condenó al pecado en la carne, significa que Él ha podido guardar la ley de Dios en una carne de pecado. Ha podido estar sin pecado aquí en la tierra, en una carne pecaminosa, hermanos. Eso es lo que significa Romanos 8:3. Obviamente que la palabra semejanza no es igual. Semejanza quiere decir parecido. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros.
porque Cristo cuando vino en la tierra demostró que sí se puede cumplir la ley. No andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Entonces todo eso, hermanos, explicamos, bueno, hemos estudiado un anterior sábado. Y hemos leído también lo que dijo la mensajera del Señor en The Signs of the Times, Sin Condemnment in the Flesh, que en español sería el pecado condenado en la carne. No lo vamos a leer todo para poder presentar las demás evidencias bíblicas para entender. Aquí vemos que Satanás declaró que nadie puede guardar la ley de Dios, porque él en el cielo transgredió la ley primeramente. Entonces, cuando Dios, con la tercera parte que se rebelaron contra el Señor, Satanás declaró que ninguno puede guardar la ley. Entonces Dios tenía que mandar a su Hijo para que pudiera demostrar que sí se puede guardar la ley. Entonces Jesús tenía que tener una naturaleza la cual nosotros tenemos, porque si hubiera sido la de Adán antes del pecado, hubiera sido más fácil para Cristo no pecar. Cuando hubiera venido Satanás con la tentación diciéndole, convierte estas piedras en pan, hubiera sido más fácil para Cristo poder rechazar la tentación. Porque muchos hoy piensan y dicen, para Cristo ha sido fácil porque Él era Dios, pero para mí no, ¿acaso yo puedo vencer? Muchos de esa manera piensan, pero realmente vemos que cuando Cristo vino, Él ha sido tentado como cada uno de nosotros es tentado, y Él podía caer a la tentación, hermanos, pero no lo hizo. Entonces todo eso explica la mensajera del Señor en estas citas. Cuando Cristo se ha humillado, los mismos ángeles se postraron y dijeron, nosotros vamos a ir a morir. ¿Cómo tú vas a bajar siendo nuestro comandante?, le dijeron a Cristo. Y eso se encuentra en primeros escritos. Pero solamente Cristo podía cumplir esa demanda, hermanos. Solamente Él. No podía la vida de un ángel salvarnos. Solamente Cristo podía cumplir esa demanda. Y en el deseado hemos visto que Satanás tiene sus concilios. Con sus demonios se reúne y tiene su concilio. Y en el concilio, Satanás dijo, tenemos que vencer a Cristo. Satanás se enteró que Cristo vendría con la naturaleza caída del hombre. Y Satanás con sus demonios dijo, tenemos que vencerlo. Y eso se encuentra en primeros escritos, hermanos. Aún Satanás sabía que Cristo tomaría la naturaleza del hombre caído. Él se alegró con sus demonios porque había hecho causar el pecado de Adán para que Cristo viniera a poder redimir a la raza caída. Y él dijo, tenemos que vencerlo. Pero al final vemos que el que ha sido vencido ha sido Satanás. En la cruz Cristo venció, hermanos. Vemos que otro texto para poder defender la naturaleza de Cristo se encuentra en Isaías, el capítulo 7, el verso 15. Vamos a leer todos, ya que está en la pantalla, se encuentra en las letras grandes. Ya, hermanos, vamos a leer todos. A la voz de 2, 3. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, cuando la Biblia representa comerá mantequilla y miel, representa que cuando Cristo tenía que nacer, tenía que desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso representa que Él cuando naciere, no nació directamente para hacer lo bueno. Él tenía que escoger, como cada uno de nosotros, escogemos servir al Señor. Entonces Cristo también escogió poder servir a su Padre. Ustedes, hermanos, ¿se imaginan que Cristo sabía que Él era Dios o no cuando Él nació? Porque Él era bebé. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Él sabía que ya era Dios, diciendo ya yo soy Dios o no? Ese es un misterio, hermanos. Pero vemos que si tenía naturaleza caída, Dios ha escogido a María y José para que puedan guiarle en el camino, para que puedan decirle el plan de redención. Porque Jesús vemos que Él tenía que escoger y desechar lo malo. Y cuando tenía 12 años, a la edad de 12 años, Él ya sabía, porque ya estaba
hablando con los rabinos, y ellos se asombraban de que un niño sepa mucho de las santas escrituras. Los doctores de la ley, los rabinos, los que en ese entonces decían tener la verdad, pero Cristo no entró a las escuelas rabínicas para poder aprender más de su Padre. Cristo se adiestró 40 días y 40 noches. ¿En dónde, hermanos? En el desierto. Todo el capítulo 4 de Mateo nos habla de la tentación de Cristo, cuando Satanás vino y le tentó, diciéndole: convierte estas piedras en pan. Le llevó a un pináculo y le dijo: está escrito que los ángeles vendrán y te sustentarán. Y Cristo, ¿qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Cuando Cristo entró en el desierto, dice que estaba en la comunión con Dios. O sea que el Padre estaba con él, la gloria del Padre lo rodeaba. Entonces Cristo sintió hambre cuando dice que el Padre se alejó en la tentación y quedó solo para luchar con la tentación. Entonces, tal vez había récords de hombres que han llegado solamente hasta 30 días, digamos, sin comer nada. Pero Cristo estaba totalmente en oración y su Padre le ayudó en ese momento. Pero cuando la tentación vino, el diablo vino, dice que la gloria de Dios se alejó. Entonces Cristo quedó solo para poder enfrentar a Satanás. Pero cuando entró para poder ayunar, dice que una gloria divina estaba sobre Cristo. Y él estaba orando, estaba ayunando para poder no caer en la tentación, para poder iniciar su obra, para poder elegir a sus apóstoles, elegir a sus discípulos. Entonces, cuando él quedó solo en la tentación, tenía que aguardar y poder vencer, porque Satanás vino para poder hacerle caer sí o sí. Entonces, imaginémonos, Cristo teniendo esa naturaleza caída, también tuvo hambre, tuvo sed. Siendo tentado, él pudo usar su divinidad para convertir esa piedra en pan, pero no lo hizo. Y ahora vamos a entrar a 1 Timoteo 3:16, la cual hemos visto el misterio de la piedad. 1 Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Vamos a leer nuevamente todos de pie, hermanos, ¿ya? Vamos a ponernos de pie para poder leer las Santas Escrituras. Cuando uno está predicando aquí, hermanos, realmente Dios está utilizando a muchos predicadores. Y cuando uno predica, vemos que cuando es el tema, el momento de poder escuchar las palabras y la palabra del Señor, es un momento solemne, hermanos. Es un momento sagrado, donde tiene que haber un silencio santo, nos dice el espíritu de profecía. 1 Timoteo 3:16, a la voz de 2, 3. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Amén. Pueden sentarse, pueden tomar asiento. Grande es el misterio de la piedad. Ahí encontramos, hermanos, en la palabra misma del Señor, nos dice que indiscutiblemente grande es ese misterio, que nosotros, nuestra mente es muy finita. Somos realmente personas que no estudiamos, no escudriñamos la palabra de Dios como se debería. Deberíamos escudriñar la palabra del Señor. Nos dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Para poder defender, hermanos, la naturaleza de Cristo, los pioneros adventistas, así como la mensajera del Señor, más que todo utilizaron Romanos 8:3. Pero otro texto que también utilizaron fue el libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 2, el verso 14 al 18. Si ustedes leen el libro de Hebreos, el capítulo 1, nos está hablando de que Cristo ha creado todas las cosas, o sea que se conecta con Juan, que el verbo se hizo carne y representa que Cristo es Dios desde la eternidad santo. Y vemos que
Hebreos, el capítulo 2, nos habla de Cristo en la carne, siendo hombre. Entonces, ustedes pueden examinar y leer todo el capítulo de Hebreos 2. Voy a dar lectura a lo que dice. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vemos lo que inicia así la palabra de Dios en Hebreos 2:14. Todos los hijos participaron de carne y sangre. Entonces Jesús también participó de lo mismo. Cuando Adán estaba en el Edén, hermanos, ¿sufría o no antes de su caída? ¿Sufría o no? No, pues estaba feliz. Estaba feliz. Al lado de Dios. Pero Cristo, ¿sufrió o no? ¿Lloró? Jesús lloró. Entonces tenía que venir sí o sí con esa naturaleza caída la cual nosotros tenemos. No como Adán antes del pecado, porque Adán antes no sufría. Cristo también participó de carne y sangre, así como nosotros cuando somos tentados, hermanos. Él sintió cómo Satanás vino para poder tentarle. Imaginémonos, cada uno de nosotros tenemos nuestra lucha diariamente. Estamos batallando para poder vencer. Caemos. Y muchas veces, muchos al caer se apartan y ya su fe se destruye y ya no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada del sábado, de la ley, y se van al mundo. Pienso que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, estamos batallando para poder llegar a ser como Cristo Jesús. Cristo también oró, hermanos. Podemos decir, ¿cómo Cristo, siendo Dios, puede orar? Cuando Él terminaba ya de poder predicar, sanar a los enfermos, se iba a los montes, se iba al monte y oraba. Se nos cuenta que toda la noche estaba orando al momento de dar su vida por nosotros. Entonces Cristo también oraba, incluso oraba mucho a su Padre para no caer en tentación. Estaba en una comunión directamente con su Padre. Es un ejemplo realmente en la oración primeramente. Tal vez nosotros descuidamos, al levantarnos ni siquiera oramos. Cada momento Cristo estaba en esa comunión, por eso Él no cayó. Y la Biblia dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por eso Él debía ser semejante en todo a sus hermanos. No dice en casi todo, en todo debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote. Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Voy a dar lectura a esta cita de la mensajera del Señor. Yo sé que leí el anterior, pero quiero dar lectura nuevamente. Se encuentra en Letters and Manuscripts, el año 1890, el párrafo 8. Él pudo ser tentado. No había tomado sobre sí mismo ni siquiera la naturaleza de los ángeles, sino la humanidad perfectamente idéntica a nuestra propia naturaleza, excepto sin la mancha del pecado. Era tan idéntico a nosotros, pero solamente en la mancha del pecado es la cual nosotros nos diferenciamos con Él, porque nosotros hemos pecado, pero Jesús nunca pecó. Un cuerpo humano, una mente humana, con todas las propiedades peculiares. Él era hueso, cerebro y músculo. Respiró el mismo aire que el hombre debe respirar. Pisó nuestra tierra como hombre. Tenía razón, conciencia y memoria. Este texto es clave para poder entender. Hemos citado Romanos 1:3. Hemos citado Romanos
8:3. Hemos citado Isaías 7:15. Hemos citado Hebreos el capítulo 2. Y ahora vamos a citar Gálatas 4:4. Esos son los textos más contundentes que se puede defender en qué naturaleza vino nuestro Salvador. Gálatas 4 nos dice, vamos a leer todos a una sola voz, queridos hermanos, ¿ya? Gálatas 4:4, a la voz de 2, 3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ha venido el tiempo profético, cuando Cristo ya tenía que venir a este mundo, primeramente nacer de una mujer, así como nosotros nacemos. ¿Y qué entendemos y nacido bajo la ley? ¿Se estará refiriendo a la ley de Dios, hermanos, o no? Pero si vemos el contexto, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Aquí quiere decir que Jesús ha nacido de mujer y ha nacido bajo la condenación de la ley, hermanos. Porque vemos que cuando Cristo vino, hermanos, Él vino para poder tener una vida sin pecado. Pero cuando Él cargó con todos los pecados, se convirtió pecado, hermanos. O sea que cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba siendo contado como un pecador más, pero no era su pecado de Él, era el pecado de nosotros. Entonces esto va más allá de lo que hemos comprendido, hermanos. Cuando Cristo estaba cargando los pecados en su carne, hermanos, era como si Él hubiera cometido pecado. O sea que estaba bajo esa condenación de la ley también. No era su pecado porque Él era sin pecado, era nuestro pecado. De toda la humanidad, hermanos. De todos estaba cargando con ese pecado. Imagínense cuán grande amor ha tenido Dios al mandar a su Hijo. Nos dice Patriarcas y Profetas que cuando Adán y Eva han pecado, ¿verdad? Han transgredido la ley. Entonces se nos dice que ahí Cristo realmente se ofreció. Pero para que ellos pudieran entender el plan de redención, tenían que sacrificar un cordero. Entonces el primer cordero que se ha sacrificado ha sido por Adán y Eva y se ha ofrecido en la puerta del Edén. Y así Dios ha dado la orden de que se pueda sacrificar corderos. Puedan entender que un día el verdadero tendría que morir y ya no tendría que haber más sacrificios desde que Cristo moriría. Entonces cuando Adán y Eva transgredieron la ley, entonces ahí es cuando vino esa orden de poder sacrificar los corderos. Primeramente cuando Adán y Eva ofrecieron, por eso vemos en la historia de Caín y Abel, ahí vemos que no salió de su mente que ellos tenían que sacrificar, sino que ya había una orden de Dios. ¿Y qué presentó Caín? ¿Presentó lo que Dios le ordenó o no? No, que tenía Frutas. Y Abel, los que estaban mal, no les daba las mejores frutas, le daba lo que le convenía a él. entonces vemos que el plan de poder sacrificar corderos estaba ya desde la transgresión de la ley. Y nos dice muy bien Historia de la Redención que Dios realmente no hubiera dado la ley de la circuncisión y la ley ceremonial si el hombre hubiera seguido guardando la ley de Dios. Si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecara en lo mínimo, habría herido la cabeza del Salvador. Tal como sucedieron las cosas, solo le pudo herir el talón. Ahí está Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Es la primera profecía en la palabra de Dios. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos que ahí estaba ya la profecía de que Satanás no tendría todo el control sobre la iglesia. Entonces ahí vemos, tal como sucedieron las cosas, solo le pudo herir el talón. Si hubiera sido tocado la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán. Hubieran quedado sin esperanza Cristo y la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera cedido a la tentación, hermanos? Dice que la ira divina hubiera caído sobre Cristo, así como cayó sobre Adán, y todo el plan de redención perdido y todos nosotros perdidos eternamente. Porque si Cristo solamente con el pensamiento hubiera cedido a pecar,
ahí muy bien nos dice que la ira divina habría descendido sobre Cristo. Entonces vemos que Satanás quería primeramente entrar a su mente, a su pensamiento. Y ahí es el gran misterio, cómo Cristo, teniendo naturaleza caída, Él no pudo pecar. Y eso lo vamos a responder con una cita de discurso maestro de Jesucristo. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, ¿qué es en todo, hermanos? ¿Jesús fue tentado en la alimentación o no? ¿Cuál ha sido la primera tentación de Cristo? Convierte esas piedras en pan. Entonces, Cristo no ha cedido. Nosotros muchas veces hemos cedido, hermanos, y le presentan ahí un plato de pescado. Entonces uno es tentado, y ser tentado no es pecado. Cede. Cristo también ha sido tentado en ese aspecto. En cada aspecto de la cual nosotros somos tentados, cada aspecto de la vida, Cristo ha sido tentado. Por eso dice en todo, pero según nuestra semejanza, pero Él jamás pecó. Hebreos, el capítulo 2, el verso 10, nos dice de la siguiente manera. Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y la mensajera del Señor explica este texto de Hebreos 2:10, hermanos. Se encuentra en la Review and Herald el 31 de diciembre de 1872, el párrafo 19. Estaba en el orden de Dios que Cristo tomara sobre sí la forma, hermanos, la semejanza de lo exterior y la naturaleza del hombre caído. O sea que la hermana White totalmente estaba segura de que Cristo tomó naturaleza pecaminosa del hombre. Por eso ella dice la forma, nuestra forma, y también la naturaleza, para que pudiera ser perfeccionado a través del sufrimiento. O sea que Cristo mismo sufrió como nosotros sufrimos, y Él mismo soportara la fuerza de las feroces tentaciones de Satanás. Y ahí también podríamos leer Hebreos el capítulo 5. Vamos a leer, hermanos, Hebreos el capítulo 5, el verso 8. ¿Ya? Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que Cristo, hermanos, les hago la pregunta: ¿alguna vez desobedeció o no? ¿Y por qué dice la Biblia? Por lo que padeció y aprendió obediencia. Y dice porque Cristo, siendo hijo de Dios, tenía que ejercitar fe, hermanos. Así como nosotros, nos ha dado ese ejemplo. Por eso oraba, hermanos. Cristo nunca fue desobediente, pero la palabra de Dios nos dice que padeció, aprendió la obediencia, que Él estaba aprendiendo a poder tener esa fe, hermanos, que estaba cultivando para poder estar firme en el momento de la tentación. Ahora sí, Filipenses, el capítulo 2, el verso 5 y 6. 5 y 6 vamos a leer por el tiempo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces vemos que realmente Cristo se ha despojado no de su divinidad, sino se ha vuelto siervo para que pueda darnos ese ejemplo a nosotros, hermanos, y quiere que tengamos ese pensamiento la cual tuvo Cristo. Por eso dice que haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tomó nuestra naturaleza caída o pecaminosa del hombre, y tenemos que sentir como Cristo sintió, y más que todo tomar ese ejemplo para poder vencer al mal y poder ver a cada alma, para poder predicarle la palabra de Dios, porque el pensamiento de Cristo era poder salvar a cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer, hermanos, esta cita porque es importante. Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 477, el párrafo 2. Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares,
Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Le han llegado cartas a la hermana White diciéndole, hermana White, realmente si Cristo hubiera tenido nuestra naturaleza pecaminosa, Él hubiera caído. Pero ella dijo, si no hubiera tenido nuestra naturaleza, Cristo no hubiera sido nuestro ejemplo, no hubiera sido participante, no podría haber sido tentado como el hombre ha sido tentado. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar al modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué entendemos nosotros, hermanos, por naturaleza divina? Segunda Pedro, el capítulo 1, el verso 4. Con estos textos ya vamos a culminar. Segunda Pedro, el capítulo 1, el verso 4. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder leer Segunda Pedro 1:4. Es muy importante cada texto que hemos presentado hasta este momento, hermanos, como Romanos 1:3, Romanos 8:3, Isaías 7:15, Hebreos 2, Gálatas 4, Hebreos 2:10, Filipenses, y ahora vamos a leer Segunda Pedro, porque en la cita nos dice que Cristo vino para que seamos participantes de la naturaleza divina. Segunda Pedro 1:4. Ya, segunda Pedro 1:4. Dice así, a la voz de 2, 3. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Jesús nunca utilizó, hermanos, su divinidad para poder vencer al pecado, sino se aferró a su Padre estando en constante comunión con Dios y estando en oración. Pero Él quiere que seamos participantes también, cada uno de nosotros, esa naturaleza divina, poder ser participantes, hermanos, la cual Cristo también ha sido participante. Entonces nos dice el testimonio, deseado de todas las gentes, la página 104, el párrafo 3. Deseado a todas las gentes, 104. ¿Cómo venció Cristo? Podríamos decir, Jesús, ¿acaso teniendo naturaleza pecaminosa, teniendo tendencias hacia el pecado, teniendo propensiones al mal, teniendo esa naturaleza caída, cómo ha podido vencer? ¿Cómo ha podido estar sin pecado, sin una mancha de pecado en su carácter? Nos responde, Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. Y mediante el apóstol nos dice, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. O sea que por nuestra propia fuerza siempre vamos a caer, hermanos. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil, pero busca refugio en ese nombre poderoso. Entonces, ¿cómo venció Cristo? Por la sumisión a Dios. O sea que Cristo se ha sometido totalmente a su Padre para poder vencer a la tentación. Y nos ha demostrado que nosotros también podemos vencer como Él ha vencido. Y Satanás huye cuando nosotros realmente buscamos refugio en ese nombre, en el único nombre en el cual hay salvación. Esta cita es muy importante. Discurso maestro de Jesucristo, la página 28, el párrafo 5. ¿Cómo venció Cristo? Es la pregunta. Porque no daba licencia a la manifestación de las malas pasiones de nuestra naturaleza. Jesús tenía naturaleza pecaminosa, hermanos, pero Él nunca ha dado ninguna manifestación, o sea que nunca ha dado caso a una tentación del diablo, nunca. Excitó la más cruel oposición y enemistad. Así será con todos los que vivan piadosamente
en Cristo Jesús. También en nosotros se puede cumplir, hermanos, porque Cristo vino con la gran ley de la herencia. Él vino con esas tendencias heredadas, no con tendencias cultivadas, porque Cristo jamás había pecado. Porque Cristo, cuando ya estaba por dar su vida por nosotros, Él dijo en el libro de Juan, el capítulo 14, el verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, dijo Cristo. Y el deseado nos dice de la siguiente manera al explicar Juan 14:30, deseado de todas las gentes, la página 98, el párrafo 4. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Y dice, así también podemos hacer nosotros. O sea que nosotros también podemos decir, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pero ahí viendo que Cristo mismo tenía esa comunión con su Padre, teniendo esa naturaleza caída, orando, entregándose totalmente para poder ser utilizado por el Espíritu Santo. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Entonces, así, hermanos, podemos ser participantes de la naturaleza divina. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Y decimos amén por la cita. El diablo no tendrá dominio, hermanos, si nosotros nos unimos por fe. Y hemos visto que fe nos presenta Hebreos 11, todo el capítulo 11, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Entonces Cristo tuvo esa fe, tuvo que ejercitar fe. Así nosotros tenemos que ejercitar, hermanos, esa fe. Entonces entendemos más allá de lo que ya hemos leído, hermanos, de lo que hemos entendido. En 2 Corintios 5:21 nos dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto, hermanos, realmente representa cuán gran amor tuvo Dios al mandar a su Hijo, que en su carne Él llevó el pecado. Fue contado como un pecador más, Cristo, pero no era el pecado de Él, era el pecado de cada uno de nosotros. Pero Él dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hay una esperanza el día de hoy, hermanos. Podemos vencer al pecado, pero únicamente con la fe en Dios, uniéndonos y viendo ese ejemplo. Con nuestra propia fuerza vamos a fracasar, pero Dios nos hace más que vencedores para que podamos seguir su ejemplo, como nos dice 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Terminamos, hermanos, con la Review and Herald, el 15 de diciembre de 1896, el párrafo 7. Vestido con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de aquellos a quienes deseaba salvar. En él no había engaño ni pecado. Fue siempre puro y sin mancha. Sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Queridos hermanos, estamos viviendo en últimos tiempos y entender este tema realmente va a hacernos ver en nuestra condición que estamos ahora. Cristo quiere que seamos participantes de esa naturaleza divina. Él quiere que realmente veamos su ejemplo y sigamos sus pisadas. Como dice 1 Juan 2:6, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Queridos hermanos, hemos podido estudiar este tema y hemos llegado a la conclusión de que Cristo tomó nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, pero en su carácter era santo y sin mancha. Era puro y sin pecado. Bueno, hermanos, realmente poder estudiar este tema es tan amplio y les invito a que cada uno de nosotros podamos verlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía.
realmente que ahora tengamos esa mente, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Como nos dice Filipenses 2, 5 y 6. Jesús nunca ha cultivado, hermanos, un pecado. Nosotros sí cultivamos pecados en intemperancia, cultivamos en muchas cosas. En cuanto al comer, la concupiscencia, la lascivia, el orgullo, el odio, cultivamos, hermanos. Entonces hoy que vamos a tener la cena va a ser una gran oportunidad para poder pedirnos disculpas con nuestro prójimo. Y primeramente pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Entonces Jesús nunca ha cultivado ningún pecado, pero sí Él ha venido con la gran ley de la herencia. Amén, hermanos. ¿Podemos realmente poder llegar a ser participantes de esa naturaleza divina? Sí podemos, solamente mirando al ejemplo quien es Cristo Jesús. La noche ya pasó, el día ya se fue, te encuentras otra vez tan triste como ayer. Viviste siempre lleno de tristezas, tu corazón sintió las decepciones. Hay una esperanza para tu vida hoy. Solo un Dios, una razón de existir, una razón para vivir y de ser feliz. Solo Jesús es el camino de verdad y sé que pronto volverá por su grey, por mí, por ti. La vida pasará, todo terminará y este mundo pronto ya acabará. Cristo hoy te llama con su amor eterno, no lo rechaces más. El tiempo acaba, una mansión te ofrece el Señor para ti. Solo un Dios, una razón de existir, una razón para vivir y de ser feliz. Solo Jesús es el camino de verdad y sé que pronto volverá por su grey, por mí, por ti. Las ambiciones que el mundo te ofrece solo son vanas y vacías sin valor. No pierdas tiempo en cosas mundanales. Acepta a Cristo y tu vida cambiará. Solo Jesús es la razón de existir, es la razón para vivir y de
puede ser feliz. Solo Jesús es el camino de verdad, y sé que pronto volverá por su grey, por mí.